de presentar en esta mesa a dos excelentes ponentes, profesores de esta universidad. Van a dar una conferencia cada uno relacionada con el tema para el cual se convocó, para el cual están ustedes aquí, la coyuntura electoral en el modelo económico neoliberal. Primero va a empezar el doctor Guillén Romo, que está en el extremo derecho de esta mesa, extremo izquierdo para ustedes. Él es doctor en economía, es profesor del Departamento de Economía aquí en esta unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 y es autor, entre muchos otros libros, el más reciente, que se llama La crisis global en su laberinto. Después seguirá el doctor Enrique de la Garza Toledo, ya por muchos de ustedes ya conocido. Él es doctor en sociología y tiene un premio nacional en economía, entre otros premios. Es reconocido como investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores y es también profesor en sociología de esta unidad de Iztapalapa de esta universidad. Entonces, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Guillén Romo. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a todos, compañeros. Comenzando por agradecer al doctor Enrique de la Garza por haber tenido la idea de organizar esta mesa redonda, que más bien es una mesa dúplex, sobre este tema tan importante que es el de la coyuntura electoral que estamos viviendo en México y la necesidad, como se le puso al título de la conferencia, de cambiar el modelo neoliberal. Entonces, mi intervención, mi presentación va a enfocarse a esas dos cuestiones, empezando por lo siguiente. Estamos pues frente a una coyuntura electoral. En unos días más, el día 1, vamos a votar todos por el próximo presidente de la República y toda una serie de cargos, tanto estatales como cargos que significan el cambio total de la Cámara de Diputados y la sustitución parcial o la incorporación parcial de senadores en la República. Entonces son elecciones muy importantes, no solo la del presidente, porque obviamente está en juego si este país sigue en el mismo modelo que ha venido desarrollándose en los últimos 30 años, en este modelo neoliberal, o hay la perspectiva de un cambio representado sobre todo en la figura de Andrés Manuel López Obrador y Morena. Esa es la opción que tenemos enfrente en estas elecciones, la de decidir si vamos a darle un voto a quienes han producido toda una serie de problemas en este país a partir de la instauración del neoliberalismo en los años 80, o si vamos a intentar hacer un cambio independientemente de la apreciación que tengamos tanto de Morena como del propio López Obrador. Yo debo decirles que no soy miembro de ese partido ni de ninguno otro, entonces mi opinión va a ser más bien la de un académico que se preocupa por estos temas. Pero sin duda esa es la opción. Yo pienso que la opción de AMLO es la única que puede en este momento significar un cambio en este país, tanto político como social y económico. Desde luego con obstáculos, que es lo que trataré de desarrollar a lo largo de mi presentación. Yo apunté por aquí para comenzar que lo que nos está mostrando el proceso electoral y esta ventaja tan amplia que según todas las encuestas llevan, que se sitúa entre 20 30 puntos porcentuales de diferencia sobre sus más cercanos competidores, sobre Anaya
y sobre MID se explican, en mi opinión, por tres hartazgos. Y esos tres hartazgos son, por un lado, la corrupción y la impunidad que le ha acompañado, sobre todo en los últimos años, yo diría los últimos 2 sexenios. Este problema se ha escalado y vivimos un nivel de corrupción, como ya todos conocemos, de escándalos que se han estado sucediendo en este país, incluso desde la Casa Presidencial. Y una impunidad tremenda, ¿no? Dado que ningún caso de corrupción realmente ha sido castigado. Hay por ahí uno que otro gobernador que está sujeto al proceso, pero en realidad se puede decir que lo que ha prevalecido es una impunidad casi total para castigar esos niveles de corrupción. El segundo hartazgo es los niveles de violencia y de inseguridad que vivimos. Yo creo que todo el mundo en México estamos hartos de estar viendo todos los días muertos, colgados, cuerpos esparcidos, gente que se mata, bajas de luchadores sociales, en fin, creo que basta con abrir los periódicos cada día para darnos cuenta, digamos, del nivel de violencia y de inseguridad en que se desenvuelve este país, ¿no? Y el último, o el tercero hartazgo es la decepción o el cansancio acumulado en la población sobre los resultados del modelo neoliberal. Si el modelo neoliberal que fue instaurado hace 30 años, a partir de la crisis de la deuda externa, no ha alcanzado ninguno de los objetivos que plantearon sus portavoces o sus propulsores. Es decir, la idea de que con este modelo no solamente iba a haber estabilidad económica, sino que se iba a retomar el crecimiento, que tendríamos un crecimiento fuerte, que se trasladaría a la situación social de la mayoría de los mexicanos, que habría mejoras salariales, que mejoraría el empleo, que se reduciría el desempleo y el subempleo que padece la economía mexicana. Ninguna de esas promesas se ha materializado. Y precisamente en relación a estos hartazgos, yo creo que la fortaleza de AMLO en este periodo electoral ha sido precisamente su honradez personal. Si podemos cuestionar si es necio o no es necio, si tiene un programa adecuado o no tiene un programa adecuado, si en Morena hay gente que no nos gusta pero no nos parece que cumple los requisitos que el propio proyecto de Morena representa. Esa es otra discusión que en todo caso podemos tal vez en el debate discutir, pero lo que nadie ha podido comprobar es precisamente algún acto de deshonestidad personal por parte del candidato, y ha sido esa situación la que yo creo explica en buena medida la gran ventaja que ha logrado en el proceso electoral. Si hablamos del modelo neoliberal y de la necesidad de cambiarlo, es obvio que no solamente estamos frente a la necesidad de que haya un cambio y que este personaje gane la presidencia de la República, sino quizás de que haya cambios todavía más profundos también en el sistema político. Y eso pasa por la necesidad de que en el Congreso sea mayoría Morena y los grupos que están aliados con este partido. Sí, es muy importante, sobre todo si pensamos que si hay alguna perspectiva de ir modificando el modelo neoliberal, eso será muy difícil hacerlo si no hay una mayoría amplia en el Congreso. Y por tanto es muy importante también el voto en esos espacios. Si gana el PRI o gana el PAN, yo creo que no debe haber ninguna duda, al menos yo no la tengo, que lo que nos espera es la reproducción del neoliberalismo. Es decir, otros 6 años más de los 30 que hemos vivido en este país y que no han significado, digamos, una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Yo creo que revisaba ayer un artículo de un sociólogo y un investigador de la UNAM, Lucio Oliveros, sobre el Brasil, y él concluía que el Estado brasileño
y decía, me atrevo a decir que eso define también al Estado latinoamericano y por tanto involucraría a México. Es un Estado, decía él, capitalista, neoliberal, de excepción, de seguridad interior. No me parece mala la definición, solo le haría este cambio. No sería solamente un Estado capitalista neoliberal, sino un Estado oligárquico neoliberal de excepción, de seguridad interior. Eso es lo que nos esperaría, no solamente la reproducción del liberalismo, sino de un bloque en el poder que ha ya armado jurídicamente a través de la ley de la seguridad interior, precisamente tener un elemento para actuar como Estado de excepción. En caso de que lo necesitaran, obviamente ningún Estado se suicida y avanza en instalar un estado de excepción si no hay, digamos, un movimiento, una necesidad respecto a lo que está pasando en la propia lucha de clases. Dicho esto de manera inicial, pasaría a presentar algunos datos que comprueban lo que ya un poco dije antes. O sea, una de las características fundamentales del neoliberalismo en este país ha sido el hecho de que genera un crecimiento mediocre de la economía. Aquí está el crecimiento del PIB desde 2001. Nos podíamos ir a 1983 y la situación sería la misma o peor. Es decir, el promedio no rebasa el 2 cachitos del PIB de crecimiento promedio anual, y solo excepcionalmente por algunos años y de manera muy inestable el producto ha crecido por encima de esa cifra, habiendo, digamos, periodos también de crisis muy intensa. Entonces es un modelo que no genera crecimiento y obviamente eso limita totalmente las posibilidades de mejorar también la situación social de este país. Ahí lo ven también, esta es la formación bruta de capital. La línea azul es esa formación total de capital, formación bruta, y como ven, a lo largo de todo este periodo no ha habido realmente un repunte importante. Ha habido momentos en que está abajo del 20% y se ha mantenido ligeramente por encima del 20% del PIB. Pero lo más grave es lo que está abajo, como la inversión pública que se desplomó desde la crisis de la deuda externa se ha mantenido en un nivel, digamos, realmente preocupante. Es algo que no puede haber inversión económica, inversión en infraestructura ni inversión social con esos niveles tan bajos de inversión pública. ¿Sí? Ese es un elemento que obviamente el nuevo gobierno, si es un gobierno de cambio, tendrá que considerar la necesidad de fortalecer la intervención económica del Estado, lo cual no hace fácil por todas las restricciones que se enfrentan en materia de gasto público, pero es una necesidad evidente de la economía mexicana. Antes de pasar esos puntos, quisiera, a propósito del crecimiento mediocre, presentar esta gráfica, que es la producción petrolera en ese periodo de 2001-2017, las tasas de crecimiento anual. Y como ven, la producción de petróleo crudo pues, prácticamente se ha derrumbado, e incluso hay una declinación muy preocupante en la producción de petróleo crudo, como la hay en la producción de derivados del petróleo, en la producción de gasolinas, en la producción de diésel. En todos esos rubros la producción de Pemex se ha desplomado en los últimos años, sin que esté claro que ya están dadas las condiciones, aún con reforma energética, para que esta situación se revierta. Y por otro lado, el crecimiento tremendo de las importaciones de esos derivados. Me detengo ahorita ahí para entrar un poco más a la cuestión de la necesidad del cambio neoliberal. Yo creo que los que estamos en esta mesa, probablemente ustedes, no tenemos ninguna duda de la necesidad de cambiar el modelo.
que no se trata de volver atrás, o sea, es un hecho que el modelo anterior, que llamamos de sustitución de importaciones, fue un modelo que fue mucho más dinámico y que fue quizás el periodo de mayor desarrollo económico de este país, incluso también en la esfera social. Entonces no pareciera haber duda de la necesidad del cambio del modelo. Y América Latina ha experimentado en los últimos, yo diría a partir del año 2000, desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 y luego la llegada de los gobiernos de los Kirchner en Argentina o de Lula. No puedo detenerme aquí en este punto porque nos podríamos quedar ahí, pero es un hecho que fueron gobiernos que intentaron cambiar el modelo neoliberal de acuerdo con su contexto. Sí, probablemente no fueron demasiado lejos en términos de cambiar el modelo neoliberal, pero sí se apartaron del consenso de Washington y empezaron a aplicar una serie de cambios en la política económica que implicaban, digamos, alejarse de ese consenso y del tipo de reformas que el consenso impulsa, como es la privatización, como es la apertura financiera, como es una serie de cuestiones que están asociadas, la apertura comercial, la firma de tratados de libre comercio que están asociados a la instauración del modelo neoliberal. Pero hemos visto también, y esta es una lección para México, si un gobierno del cambio tiene éxito en las próximas elecciones, es que varios de esos gobiernos, si bien se alejaron del consenso de Washington y empezaron a aplicar políticas económicas y sociales diferentes a las del neoliberalismo, llegó un momento en que no pudieron avanzar más y han sido desplazados del poder y estamos volviendo, digamos, a un regreso al conservadurismo, un regreso al neoliberalismo, obvio en Argentina con el regreso de Macri, obvio en Brasil con lo que se ha llamado el golpe de Estado judicial perpetrado por Temer y en general por la oligarquía brasileña. Pues yo diría, para mí las dos lecciones principales que el proceso del progresismo en América Latina nos dejaría en términos de México son: uno, que no basta con alejarse del consenso de Washington, que la única manera realmente efectiva de romper el modelo es atacar lo que yo llamo el núcleo duro de las políticas macroeconómicas neoliberales, es decir, la política monetaria, la política cambiaria y lo que son las políticas las políticas fundamentalmente y la política fiscal. Esas tres políticas, política monetaria, política fiscal, son fundamentales y cambiaria para poder intentar un regreso al crecimiento. Es que lo que quisiera un poco señalar es que el neoliberalismo, al insertarse en nuestros países, constituyó todo un arsenal de políticas macroeconómicas, pero que están en función de la globalización financiera. Es decir, fue la globalización, todas las políticas cambiarias y monetarias y fiscales, la idea del equilibrio fiscal, la idea de la independencia del Banco Central y de que no forma parte de los estados nacionales, sino propiamente es un ente independiente que por tanto cuida que no se alteren las políticas monetarias en términos distintos a los que la globalización financiera reclama. Entonces, ahí está un primer reto y un primer límite que tiene cualquier intento de modificar el neoliberalismo, que mientras no se avance en modificar ese tipo de políticas, es muy difícil avanzar en la idea de retomar el crecimiento. Lula y Kirchner lo lograron en cierto momento, en primer lugar porque Argentina intentó algo en esa dirección y después revirtió el proceso. Cuando se vino la inflación en Argentina, el gobierno mismo de Cristina Kirchner dio marcha atrás en esa revisión de las políticas macroeconómicas. Pero en Brasil nunca se intentó, porque entre otras cosas Lula llegó al poder en una alianza con ese capital financiero que se beneficia de estas políticas. Y fueron ellos los que
cuando ya no lo necesitaron, les dieron la patada y lo sacaron del poder. Entonces es una cuestión que yo creo que tenemos que tomarla muy en consideración, porque es un riesgo y un peligro que va a estar presente si es que AMLO gana. Y la otra cuestión que yo creo que es muy importante es que no solamente hay que cambiar la política económica para hacer un cambio verdadero y poder sustituir al modelo neoliberal y construir un modelo diferente, es la necesidad de construir una nueva hegemonía política que permita la constitución de un nuevo bloque histórico. Se dice rápido y es muy difícil, pero sin duda, si eso no se avanza, si no se crean espacios de poder popular, si el pueblo no está organizado, movilizado, es muy factible que aún haciendo cambios, estos sean fácilmente revertibles, dado que no se ha logrado, digamos, modificar ese bloque histórico. Pero aún así, creo yo que por tanto, en función de eso, plantearía que las posibilidades de cambio con AMLO y con Morena, aún ganando y aún teniendo una mayoría en el Congreso, esa sería mi idea, serían muy limitados. Es decir, que no va a ser posible avanzar muy rápido. Que si ya se logra por lo menos contener la violencia, disminuir la inseguridad y cortar de tajo o cortar radicalmente la corrupción, ya iríamos avanzando mucho en este país. Si esas dos cosas o esas tres cosas se logran avances, aunque sean no totales, sino se nota un cambio, eso ya va a permitir, digamos, incluso en un momento dado mantener esa cohesión que cualquier proceso de cambio va a necesitar. Pero obviamente eso no se va a dar nada más porque lo haga AMLO o porque Morena esté en el Congreso, sino va a requerir de una participación activa de la población en la vigilancia y la conducción de estos procesos de cambio, ¿no? Y obviamente también reorientar la política económica y social en función de intereses nacionales y populares, con esos límites que estoy diciendo. Lo muy difícil que, por ejemplo, las políticas macroeconómicas las vayan a poder modificar, sobre todo en el corto plazo. Y porque además la situación de la economía internacional no es la mejor. Estamos en una situación muy difícil por la que atraviesa la economía internacional y que limita mucho las posibilidades de cambios a partir de las políticas económicas nacionales. Y por eso me iría ahora rápidamente, no sé cuánto tiempo lleve, colega, pero te pediría que me avises cuando ya esté por agotarse mi tiempo, ¿no? Plantearía dos retos muy importantes que tiene la nueva administración. Llegue quien llegue. Esto le pegaría a AMLO como le pegaría a Naya o le pegaría a cualquiera que ganara o que hubiera fraude y que ganara. Uno es la probabilidad de una nueva crisis financiera a nivel internacional. Y dos es el fin del Telecán. Y sobre eso voy a tratar de dar muy rápidamente una opinión. Pareciera como que lo que estoy diciendo simplemente es catastrofismo, ¿no? Y bueno, muchos hemos sido a veces catastrofistas o nos gusta ser casandras que presagian desastres. Pero en este caso yo siento que hay muchos elementos, y no lo estoy diciendo solamente yo, incluso economistas que vienen del establishment como Larry Summers o economistas post-keynesianos como Paul Krugman han estado diciendo esto mismo en las últimas semanas. La posibilidad de una nueva crisis financiera, sobre todo por la gran incertidumbre que ha creado la política de Trump. Pero no solo por eso, sino porque yo diría, entre otras cosas, porque la crisis internacional que comenzó en 2007 y que supuestamente ya nos estamos recuperando de la misma, y todos los organismos internacionales nos dicen que la economía es sólida
y Trump dice todos los días que la economía norteamericana está en la mejor situación de toda su historia, pues pareciera como que esto no tiene sentido, y sin embargo se están presentando nuevas turbulencias financieras. Reapareció la volatilidad de las bolsas. Por ejemplo, Wall Street ya borró en estos días las ganancias que había acumulado en 2018. Y el problema principal parece estar, no voy a extender porque además requerir un desarrollo mayor, en el mercado de bonos. Y está ligado con el proceso de normalización monetaria que está arrancando en Estados Unidos y que trata de ser replicado en Europa y en Inglaterra y en Japón, que es la normalización monetaria, la necesidad de elevar las tasas de interés. Y efectivamente la FED, la Reserva Federal Norteamericana, ha empezado a tratar de elevar las tasas de interés, estando todavía en niveles, como decían los economistas, en niveles reales negativos. Si las tasas de interés ahorita en Estados Unidos, la de referencia, está en 2%, mientras que la tasa a 10 años, quiere decir que un bono que se emite a 10 años está pagando 2.90, les da una idea, digamos, del nivel tan bajo todavía de las tasas de interés. Pero el problema no es solo eso. Primero, obviamente la FED quiere elevar la tasa de interés, porque si viene otra crisis financiera, por decirlo en términos, digamos, populares, no tiene balas para atacar la crisis, no tiene municiones. Las municiones se acabaron en el 2007 y precisamente se tomaron medidas monetarias sin precedente, como fueron los llamados programas de flexibilización cuantitativa, que apenas la economía norteamericana está saliendo. Entonces ahí tenemos una situación que la FED quiere normalizar, el Banco Central Europeo no puede normalizar porque todavía necesita andar comprando bonos para poder mantener las tasas de interés bajas, y es lo mismo en Japón y es lo mismo en Inglaterra, donde después del Brexit tampoco han podido normalizar las tasas de interés. Pero entonces estamos en un proceso de alzas de tasas de interés que, aunque siguen siendo negativas, obviamente empiezan a poner presión, sobre todo en algunos países. Por ejemplo, en Italia hay problemas muy serios en los bancos italianos. Por ejemplo, en Argentina, que ha tenido que pedir un crédito de contingencia con el Fondo Monetario Internacional por $50.000 millones precisamente para poder sostener el peso argentino. Y en una situación parecida de devaluación y demás está Brasil y está México, y me adelanto para rápidamente presentarles ese dato que es realmente preocupante. No sé dónde. Esta es la deuda mexicana, la deuda pública total como porcentaje del PIB. El anaranjadito es la deuda interna, el azulito es la externa pública y el rojito es la externa privada. Entonces vamos de un nivel de 30 y tantos %, ¿no? Si no me equivoco, en el año 2000, a un nivel ya cercano al 60% en 2016. Obviamente el sexenio de Peña Nieto, sobre todo en sus inicios, abrieron la válvula de la deuda externa y de la deuda interna. Si ven, la deuda interna ha tenido un crecimiento tremendo. Es obvio que la deuda interna no causa tantos problemas porque se redime en pesos, pero obviamente la deuda externa es muy importante, y ya vemos cuál ha sido el efecto en el tipo de cambio. Bueno, aquí están las tasas de interés. Como ven, el azul es la de México, tasas de interés a 10 años o de largo plazo, y la de abajo es la tasa de interés a 10 años de Estados Unidos. Son muy bajas todavía, pero la de México se ha venido elevando rápidamente y actualmente andamos en el orden del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay esa turbulencia financiera y por cualquier razón en Italia, o porque Trump, o porque en Argentina la crisis se ahonda, inmediatamente eso va a repercutir en México. Es decir,
las perspectivas de crisis no las podemos quitar de encima. Y de ahí que cualquier intento de AMLO, de quien llegue a hacer cambios en este gobierno, tiene que ser muy precavida en términos de que las decisiones no afecten esa estabilidad externa. Ahí le dejo este punto. Me paso al del Telecán rápidamente porque me quedan 3 minutos o me quedaban hace ratito. Yo desde varios eventos en donde hemos discutido estas cosas aquí mismo en la UAM, yo desde el principio les dije, hay que tomar en serio Trump. Esa idea de que son muy grandes los intereses de la industria automotriz y de las grandes transnacionales en México, es cierto. Y obviamente nadie va a poder revertir la globalización fácilmente, pero es evidente que Trump ha puesto en el centro de su estrategia, que es una estrategia política de recomposición en el poder norteamericano, esa estrategia fascistoide, esa estrategia racista, y ahí su posición unilateral y proteccionista juega un papel central, ¿no? Entonces, esa posición no viene además de gratis, viene de cambios, yo ponía aquí en el papelito, tectónicos en el escenario geopolítico mundial. Si no solo ha habido cambios pequeños en la geopolítica internacional, ha habido cambios de gran fondo, en donde Estados Unidos se va quedando cada vez más aislado, en donde hay una emergencia y alianza de nuevas potencias con China a la cabeza. Entonces, toda la política de Trump va en la dirección de recuperar la hegemonía norteamericana o intentar mantener la hegemonía norteamericana, pero en un contexto que, a diferencia de la posguerra, donde era incontestable esa hegemonía y predominaban fuerzas centrípetas, es decir, todo el mundo se alineaba con Estados Unidos, ahora lo que tenemos es el predominio de fuerzas centrífugas. Y en ese contexto, pues obviamente la política exterior y la política comercial tienen que insertarse. Entonces, para terminar, en el terreno mundial, Estados Unidos ha colocado a China como el principal enemigo. Y para eso ha llevado hasta lo máximo las políticas unilaterales. Claro que podemos decir que Estados Unidos siempre ha actuado cuando ha querido unilateralmente, pero ahora lo que predomina es de que lo multilateral no importa, se hace a un lado, no tiene caso ahorita que repita de todos los organismos de los que se ha salido Trump, incluyendo el de ayer, que se sale de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El pueblo ya solo faltaba eso, pero se ha salido de todos lados. Entonces yo creo que el Telecán lo va a terminar. No lo ha terminado hasta ahora porque obviamente están preocupados de que gane AMLO las elecciones y no iban a dar el golpe antes del 1 de julio. Pero después del 1 de julio yo no dudaría que se retire el gobierno norteamericano del Telecán, porque además eso va a desestabilizar más al nuevo gobierno. Y en segundo lugar, obliga a tomar una posición, que obviamente debe ser la de mantener el Telecán. No es porque pensemos que el Telecán fue una bendición para México, nos creó muchos problemas, pero en estos momentos la ruptura del Telecán obviamente afecta nada más al único sector dinámico de la economía, que es la industria automotriz. Entonces, por eso creo yo que AMLO y sus asesores han estado planteando que respaldan el que sigamos en el Telecán. Pero yo creo que se puede salir, si no es el 1 de julio, será más adelante, para entrar a la vía que él quiere, que es la vía bilateral, e imponernos un tratado de libre comercio bilateral en donde los intereses norteamericanos se puedan expresar como ellos quieren que se exprese en términos de poder sostener su política económica y su política dentro de Estados Unidos. Pues ya le dejo ahí y tal vez en los comentarios voy a retomar algunas. Gracias, doctor Guillén, por su excelente presentación. Ahora le damos la palabra al doctor Enrique de la Garza. Sí, muchas gracias por su asistencia y por la presentación que hizo nuestro colega
apreciamos mucho y conocemos desde hace muchísimo tiempo. La idea de esta mesa redonda fue introducir en la discusión, con toda la modestia del caso, más profundidad sobre los problemas que ha tenido el modelo económico llamado neoliberal y la necesidad de cambiarlo. Entonces yo me voy a referir a un nivel nada más que es complementario al que presentó el doctor Guillén, que es el nivel de los modelos de producción que han ido acompañando el modelo económico neoliberal en México desde su instauración a mediados de los 80. ¿Esto por qué es importante desde mi punto de vista? Porque dentro de un paraguas general que viene del consenso de Washington, ustedes recuerdan, el neoliberalismo, cuando se asienta en países particulares, puede tomar también formas particulares, sin negar los aspectos generales. Y estas formas particulares pueden tener que ver con los modelos productivos, es decir, las formas como se produce centralmente en las economías llamadas neoliberales. Y en esa medida, en América Latina, desde la CEPAL hace tiempo, se ha dicho que hay dos modelos de producción básicos en América Latina. Uno que es el manufacturero exportador, en donde las exportaciones sobre todo están basadas en la parte manufacturera, pero no es la situación general de los neoliberalismos en América Latina, sino que en América del Sur lo que tenemos es más un modelo primario exportador, es decir, son productos del sector primario, minería, cuestiones agrícolas, agropecuarias, también de bosques, las principales exportaciones en aquellos países. Curiosamente, este modelo económico exportador no existía prácticamente antes del modelo neoliberal, es decir, en el modelo de sustitución de importaciones hubo una industria de sustitución de importaciones, como todos sabemos, dirigida sobre todo al mercado interno, no tanto a la exportación. El plato fuerte de la exportación pues era el petróleo. En estos momentos ocupa un lugar muy secundario en el caso mexicano, y en algunos países de América Central en donde la industria no era muy significativa, se han vuelto también partícipes de este modelo manufacturero exportador. O sea, en términos de porcentaje en las exportaciones, Guatemala tiene un porcentaje exportador en manufacturas superior a Brasil, en porcentaje, no en valor absoluto, ¿sí? Lo mismo ha pasado en El Salvador, en parte en la Dominicana, en parte en Costa Rica, es decir, algunos países centroamericanos que eran sobre todo agrícolas, se volvieron con el neoliberalismo en modelos manufactureros exportadores, más o menos al unísono de lo que ha sucedido en México. Y entonces, ¿cuál es la relación entre el modelo económico neoliberal, el modelo de producción manufacturero exportador y los bajos salarios que se ofrecen en este país a los trabajadores? Esa es la línea que voy a seguir. Siguiente. Siguiente. Perdón. Esto reitera lo que ya ha presentado nuestro colega Guillén. Es decir, desde el punto de vista del impacto en el crecimiento general de la economía, o sea, del Producto Interno Bruto Real, durante prácticamente todo el modelo neoliberal, ahí pueden ver incluso desde los 80, en donde hay un picote en el 81 o algo así, en donde todavía correspondía al modelo, al resto del modelo de sustitución de importaciones. Pero luego hay un declive muy considerable, con altas y bajas, y efectivamente, como él señalaba, el crecimiento del producto durante prácticamente todo el modelo neoliberal, dejando fuera esos picos o esas cimas en el sentido de valles, es muy bajo, 2.2%, es una cosa muy baja como para hablar de que ha sido un modelo fracasado desde el punto de vista de crecimiento de la economía. Si nosotros avanzamos un
poco más, veremos que ¿por qué se le llama modelo manufacturero exportador? No se le llama porque la mayor parte del producto de la economía es manufacturero, eso no es cierto. Se le llama así porque el porcentaje de las exportaciones sobre el producto ha aumentado considerablemente, ¿sí? Es decir, vean nada más en 2017, 35% de lo exportado, del Producto Interno Bruto son exportaciones. De cualquier manera no es más del 50%, aunque se ha ido elevando. Pero esas exportaciones están a cargo de quién? Entonces eso lo podemos ver en el siguiente cuadro. Es decir, esas exportaciones, el peso de las manufacturas en el PIB, es decir, antes de las exportaciones, vean, 2015 era 35%. Es cierto, las manufacturas se han vuelto muy importantes, pero tampoco es cierto que más del 50% del producto son manufacturas. Es decir, el peso más fuerte corresponde a los servicios en el Producto Interno Bruto. Pero entonces, ¿por qué tanto énfasis en manufacturero exportador? Bueno, porque efectivamente en la última columna las exportaciones manufactureras en las exportaciones totales, vean nada más 2015, 82%. Es decir, fue un cambio brutal en eso de las exportaciones a cargo de quién, del sector manufacturero. Antes era el principal responsable sobre todo el petróleo, ¿sí? Entonces sí hubo un cambio muy importante en la economía, pero ese cambio importante sobre todo se dio en la parte manufacturera. Pero veamos quiénes son estos señores. Es decir, la manufactura pues incluye diferentes subramas, todos lo sabemos, pero fijamos la atención nada más en las maquiladoras. La mayor parte de las maquiladoras son manufacturas. Hay una pequeña proporción de servicios y pequeñísima referida a la agricultura. Entonces podríamos decir en términos muy generales que la producción maquiladora es eminentemente una producción manufacturera. Entonces veamos, solo en 2010 la exportación de las maquilas, que son principalmente manufacturas, en las exportaciones manufactureras pues se acercan al 50%, y hubo años como en el año 2000 donde fue arriba del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que le faltan más apellidos a nuestro famoso modelo manufacturero exportador. Es decir, es un modelo manufacturero exportador maquilador. Eso es la mayor precisión. Es decir, el plato fuerte de lo que creció en esta economía fueron las maquilas, y en especial de lo que creció en términos de exportaciones. En la última columna, las exportaciones de la maquila en el total exportado pues es enorme. Vean, en el 2005 casi 50%. Es una barbaridad. Es decir, si alguien quiere hablar de modelos de producción, tiene que hablar específicamente qué es lo que pasa en las maquilas, qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestras investigaciones. Esto que les presento a continuación es nada más una síntesis de investigaciones que hemos hecho de empresas. Es decir, una de las líneas que tenemos es investigar establecimientos de las empresas en diferentes rubros, pero en especial en las manufacturas y muy en especial en las maquilas. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicando cuestionarios acerca de en qué condiciones producen, con qué tecnologías, con qué organización del trabajo, qué tipo de mano de obra emplean, etcétera, etcétera. Es decir, componentes de lo que nosotros llamamos configuraciones productivas y los regulacionistas llaman modelos de producción. No les voy a explicar las diferencias. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos de esta larga serie de investigaciones acerca de la manufactura y en particular la maquila? Bueno, que en la parte manufacturera tenemos una minoría de plantas con tecnología de punta. Voy a referirme más adelante a las automotrices, pero las automotrices terminales, las que ensamblan el auto final, sí tienen tecnología de punta, por ejemplo robots, ¿sí? Pero que los cambios más importantes que se produjeron en este periodo neoliberal son de organización del trabajo.
En 2004, 23% de estos establecimientos de manufacturas hicieron cambios en la organización del trabajo, pero solamente 8.5% hicieron cambios de organización más complejos, como es el control estadístico del proceso o el justo tiempo. Solo 19% de los trabajadores están en sindicatos, sin prestaciones el 42%, con bajos salarios, o sea, menos de 5 salarios mínimos, el 81%, y el 50% son de bajas calificaciones. Empiezan los problemas. Es decir, un cambio hubo con el modelo neoliberal hacia las manufacturas, pero en donde se sigue trabajando con trabajadores de bajas calificaciones, ¿sí? Entonces, veamos más detalles. En estas investigaciones nosotros identificamos 4 grandes configuraciones. Las grandes corporaciones sí pueden tener tecnología alta, flexibilidad media de la mano de obra, salarios medios, con nuevas formas de organización y mayor calificación. Pero la mayor parte de estas manufacturas están en las maquilas, son las eminentemente exportadoras. Es más, la maquila se le llama de exportación para diferenciarla de otras formas más anticuadas de maquila. Entonces ahí lo que encontramos es esto que llamamos, no se los voy a detallar mucho, el toyotismo precario, que quiere decir si hay algunas formas japonesas como círculos de calidad aplicados, pero con trabajadores poco calificados y también con bajos salarios. Están en tercer lugar las viejas plantas tayloristas fordistas, es decir, trabajo muy segmentado, estandarizado, rutinario, ¿sí? Como las viejas cadenas para ensamblar, y las tradicionales que corresponden sobre todo a la pequeña microempresa, ¿sí? Es decir, hay una heterogeneidad, pero la joya de la corona es sobre todo la número 2. Claro, la número 3 puede tener algunas cosas que algunos se vean impactados. Ese toyotismo precario que predomina en las maquilas implica aplicaciones muy parciales del justo tiempo y control de calidad. Una segmentación muy grande entre obreros, ingenieros, jefes y gerencias, que quiere decir prácticamente el obrero no puede aspirar a ser jefe de departamento o gerente intermedio, es decir, hay una barrera ahí muy clara donde no pueden transitar en lo que viejos economistas como Pierre Seybold llamaban un mercado interno de trabajo segmentado, ¿sí? La mayoría no son trabajadores calificados, como ya dije. No hay importantes carreras profesionales en el sentido de que el obrero espere que con el tiempo vaya ascendiendo y vaya mejorando todo para él. Esas carreras son muy chatas, es decir, muy pequeñas, y no representan grandes ventajas para los trabajadores. Hay una flexibilidad salarial, es decir, hay bonos de productividad, pero los montos de estos bonos en general son bajos. Hay mucha rotación voluntaria en la maquila alta, que quiere decir los trabajadores cansados, asqueados de tan bajos salarios, de jornadas elevadas, de un trabajo demasiado intenso, renuncian y al poco tiempo vuelven a alguna otra maquila que les da cualquier ventaja, como un autobús para ir de su colonia al empleo, y bajos salarios. Es decir, esto ha resultado de investigación empírica, pero investigación empírica que no podemos sacar estrictamente de las estadísticas del INEGI o del Banco de México o de alguna institución, sino que hay que ir directamente a las plantas. Esto fue una investigación que hicimos en la maquila, modelos de producción de las maquilas, en donde el 60% son anticuadas de tipo fordista, es decir, hay cadenas donde van ensamblando, por ejemplo, automóviles, sino televisores, productos eléctricos, ¿sí? Nosotros lo dividimos mucho más para hacer el análisis más fino, pero por eso el 60 es sumar varios de los renglones que tenemos ahí. Y los que podríamos llamar maquilas más avanzadas, con una organización a la japonesa, vean la línea última roja, con tecnología alta, de punta, con calificaciones no demasiado altas, pues son solamente el 2%. Es decir, sí hay en la maquila algo, pero realmente es despreciable, ¿sí? Entonces lo que estamos hablando de la maquila es que la joya de la corona
pues trae todo el resto, aparte de la corona, raído, lleno de parches, porque no es la joya de los empleos para los trabajadores mexicanos, ¿sí? Ahora, en la manufactura, ¿qué tan importante es el empleo en la manufactura? Ahí pueden ver trabajadores asalariados en la manufactura sobre el personal total ocupado asalariado, ¿sí? Poco impacto en el empleo, es decir, ahí tenemos en los últimos años alrededor de 18-19% en la manufactura con relación al personal total ocupado asalariado en el país. Es decir, tampoco esta joya de la corona ha permitido una tan masiva creación de empleos que se note su impacto claramente en las estadísticas globales del empleo. Es decir, sí lo ha tenido, o sea, en la maquila hay alrededor de unos 3 millones de trabajadores, pero pues México es un país mucho más grande que eso, ¿sí? Entonces, tampoco ha sido esto. Si vemos el comportamiento productivo de la maquila en términos de productividad laboral, perdón, este no es la maquila, es de la manufactura, ¿sí? Lo que vemos es que este no ha sido muy satisfactorio. Es decir, en esa gráfica las barras representan la evolución de la productividad laboral. Entonces quiere decir que sí aumenta la producción, eso está representado por la línea negra, ¿sí? También la población ocupada con las limitaciones que le decía, que es la punteada, pero la productividad hacia el año 2012, algo así, pues se va primero lentamente y luego acentuadamente hasta el año pasado para abajo. Es decir, no es un sector tampoco que pueda presumir de muy alta productividad. Eso queda complementado con lo que decía anteriormente. Se nos ha dicho que, pues por esa razón, como la productividad no es elevada, pues tampoco pueden aumentar los salarios, pero esta gráfica permite desmentirlo, ¿sí? Es decir, la línea negra de arriba que se ve estancada al final y que coincide con ese estancamiento, incluso declinamiento del anterior, muestra el índice global de productividad laboral, la línea negra, ¿sí? Y la otra, la que se va para abajo, es la de los costos laborales. Es decir, no les van a poder demostrar los tecnócratas del gobierno que marchan al unísono la productividad laboral en su crecimiento y los costos laborales. Es decir, no marchan al mismo ritmo, sino que a pesar de que sí es cierto que hay estancamiento de la productividad, línea negra de arriba, los costos laborales se van para abajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, esta gráfica es muy interesante porque es toda la historia del salario mínimo, desde que se capta, ¿sí? O desde que existe, desde los años 30. Entonces, no vamos a entrar en detalles, también por ahí hubo problemas en el pasado, etc. Pero el salario mínimo tuvo su máximo histórico real en el año 76, ¿sí? Que es la punta máxima que está ahí. Pero vean ustedes lo que le pasó después, es decir, se fue cayendo, y aunque al final lo que muestra más bien es un estancamiento, pero un estancamiento muy grave por abajo. En el último año, 2017, hay un pequeño crecimiento por cuestiones políticas que, si alguien pregunta, yo se lo podría aclarar, ¿sí? Este cuadro es impactante. Es decir, es el crecimiento real del salario mínimo, pero también de los salarios contractuales. ¿Qué quiere decir salarios contractuales? Los salarios contractuales no los mide ni el Banco de México ni el INEGI, sino los mide la Secretaría del Trabajo. El salario contractual los procesa cada año, digamos. El salario contractual es el salario que obtienen los trabajadores que firman contratos colectivos de trabajo y que por lo tanto tienen sindicatos. Es decir, es el segmento supuestamente más protegido de los trabajadores mexicanos. Por ejemplo, los de PM, los de teléfonos. ¿Por qué? Porque puede haber asalariados, es más, la mayoría de los asalariados no tienen ni sindicato ni contrato colectivo, ¿sí? Es decir, estos son salarios que resultan de, entre comillas, cierta negociación de los sindicatos con la
empresa o la institución, el SITUAM aquí, y entonces serían los que están en mejores condiciones, salario contractual. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no voy a ver detalle por detalle, simplemente la línea roja. Del 80 al 17, salario mínimo cae 70.5% real. Este es un verdadero asesinato salarial. Es decir, que a un país el salario mínimo le haya hecho caer 70.5% del 80 al 17 es una salvajada, no tiene otra palabra. Pero ustedes dirán, bueno, pero los otros trabajadores no están así, además la mayoría no ganan el mínimo. Es cierto, la mayoría no ganan el mínimo, pero los otros, los que están bien, entre comillas, sus salarios cayeron 55%. Entonces, pero eso estamos incluidos nosotros. Es decir, nosotros sí, en términos absolutos, pues ganamos más que el de un pequeño taller, sin duda, el doctor Guillén y yo, pero nuestro salario real ha caído también de manera muy fuerte, en términos reales, no en términos comparativos con el otro pobre trabajador de un taller aledaño. Entonces, esta situación es dramática. Esta es una hecatombe salarial, no se le puede llamar de otra manera, es decir, una verdadera hecatombe para los asalariados de este país. Y entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Será la lógica la pura ambición de los empresarios de amasar grandes fortunas, de tener yates y mujeres las más bellas? Es decir, esa será la razón fundamental, o hay otra más de fondo que es la que a mí me preocupa. Esto es muy interesante, porque aquí lo que hice fue graficar el crecimiento de la inflación, ¿sí?, que es la color amarilla o marrón, ¿sí?, ¿bien?, siempre por arriba del crecimiento del salario contractual, que es el azul, siempre. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Pero hay una ley económica, fíjense, yo le saqué la pequeña ecuación, es decir, desde que se normalizó, que quiere decir ahí por el 2003, ¿no? Y entonces resulta una fórmula muy extraña, que le vamos a preguntar a Guillén si alguna escuela de economía pues la ha formulado en términos teóricos. Es decir, la fórmula es esta: el crecimiento del salario contractual es igual al crecimiento de la inflación -2 cada año. Entonces, pues, ¿cuál teoría económica está detrás de eso? ¿Es la neoclásica, la poskeynesiana? La verdad, esto no es producto de una teoría económica, como vamos a ver. Es decir, constantemente vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual en México se fijan los salarios. Es decir, hay una regularidad, sí, pero una regularidad que no proviene de una ley económica en términos teóricos. Es decir, no hay ninguna que diga que los crecimientos de los salarios van a ser la de la inflación -2. Eso es ridículo, ¿no? No, pero entonces, ¿por qué hay regularidad? Si es que no hay una justificación teórica, eso lo vamos a ver enseguida. Esta que sigue es complementaria. Ustedes dirán que me salto de tema. No. Este es un país donde el conflicto obrero-patronal está sumamente controlado, ¿sí? Vean ustedes el último renglón, 2016. Solamente hubo 2 vueltitas, ¿sí? ¿Con cuántos trabajadores? 600 trabajadores, en promedio 300 por huelga, es decir, nada. Y en años anteriores de Peña Nieto hubo 0 huelgas. Sin embargo, las demandas individuales, que es la segunda columna, en 2016 son 80,000. Las demandas individuales las emprenden los trabajadores no apoyados por sus sindicatos, sino yendo a una oficina de algún abogado que les tramite una demanda porque no le pagaron las horas extras, porque no le den vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de trabajadores que demandan, pero no por la vía del sindicato, porque no lo representa. La mayoría de los sindicatos son sindicatos chavos, ustedes saben, sino que se van por un lado demandando ante una junta de conciliación, pero en forma individual, auxiliado por un abogado. Es decir, un país de una gran paz laboral en lo colectivo, pero de una importante insatisfacción laboral. Es decir,
el paso de la maquila a la automotriz. Es decir, la maquila, los más antiguos recordarán, estuvo muy de moda verla como lo que iba a ser la panacea de la economía mexicana allá en los años 90, todavía a principios del siglo XXI. Ha desaparecido como panacea, me refiero en términos ideológicos. Ahora ha aparecido la industria automotriz. Es decir, la industria automotriz sí nos va a sacar de pobres y va a crear muy buenos empleos y es altamente exportadora. Veamos datos muy breves en este sentido. Desde los años 80, especialmente con la firma del TLC, los gobiernos mexicanos confiaron que la industria maquiladora, que es cuando se dio el levantón en los años 80, iba a entrar en un proceso de upgrading, que quiere decir, empieza con manufactura sencilla, mano de obra poco calificada, y dice nuestro colega, que hemos debatido muchos años con él, y creo que le hemos demostrado que está equivocado con el Carrillo del colega, que iba a ir como en escalones, desde una manufactura de tecnología baja al siguiente escalón, hasta una tecnología, una maquila de conocimientos. Es decir, ahorita les voy a mostrar un libro donde mostramos empíricamente que es equivoca, que no hay fundamento para decirlo así. Pero eso se propagandizaba y llevaría al país a un desarrollo industrial pues del primer mundo, no un desarrollo industrial de cuarto. Si hubo desarrollo industrial, lo vimos, es decir, crecieron los establecimientos manufactureros y la exportación manufacturera, eso no lo estoy negando, pero con bajo crecimiento del total de la economía. Fue específicamente el establecimiento de un modelo manufacturero maquilador exportador, ya lo dije. Fueron años de debate e investigación empírica que minaron la confianza en el upgrading de la maquila, y la nueva panacea, desde mediados de lo que inicia el siglo XXI, aparece ahora la industria automotriz. Pero ¿hay fundamento para esto? ¿Es la industria automotriz la nueva piedra filosofal, es decir, un paso de la maquila a la industria automotriz? Algunas aclaraciones muy breves. La industria automotriz se puede dividir en autopartes y ensamble final. ¿Sí? Se entienden los términos. Producir el tablero, no solamente autoparte, o ensamblar el conjunto del automóvil. Las autopartes son en buena medida maquilas, la mayor parte son maquilas, las autopartistas. Entonces no estamos hablando de un sector diferente, con sus consecuencias en salario, empleo, y son las mayoritariamente exportadoras. La mayor parte de la exportación automotriz mexicana no es el automóvil final, son las autopartes. Entonces ahí hay muchos matices. Las ensambladoras, es decir, las de autopartes, las ensambladoras de automóvil final emplean pocos trabajadores. Sí son muy automatizadas, pagan mejor, pero hay una polarización salarial dentro de estas entre los trabajadores y los técnicos, ingenieros y gerentes. Las que pagan mejor, de las que ensamblan el automóvil final, son las plantas antiguas. Otra vez, a ver qué teoría económica me lo puede explicar. Las que pagan mejor son las plantas antiguas, que son la Nissan de Cuernavaca, que es vieja, la Volkswagen de Puebla y la Ford de Hermosillo. No son las de alta tecnología, que son las del Bajío, es decir, de Guanajuato, de San Luis, de Aguascalientes. Entonces, ¿cómo explicarlo? En cambio, las nuevas plantas del Bajío más automatizadas pagan normal. Yo les doy mi explicación. Es decir, estas Nissan de Cuernavaca, Volkswagen de Puebla, Ford de Hermosillo, en otros años fueron las plantas más combativas de la industria automotriz y consiguieron muy buenos contratos, muy buenos aumentos salariales, y aunque esa situación ha mejorado, nunca los he llevado al nivel tan bajo como las que empiezan apenas en la parte del Bajío con robots y alta automatización. Pero ¿cuál es el impacto entonces de la industria automotriz? Solo es 3.5 del Producto Interno Bruto, nada. 8% del total exportado. Entonces, ¿dónde está el recambio de la maquila? ¿Sí? 26% son insumos nacionales. La fabricación de automóviles y camiones, ¿sí? Es decir, del camión y automóvil final, solo representa el 10%
del personal total ocupado en la automotriz, 66,000 trabajadores, nada, ¿sí? Nada. Eso no es nada de acuerdo con las necesidades del país. Las autopartes son 85% del total de trabajadores y el total de la industria en empleo solo 0.6% de la población económica interna. Es decir, otro mito de espérense un poquito, porque esto se irá difundiendo a través de las subcontratistas en distribución del ingreso. ¿Cuánto representan los salarios en el valor agregado de la industria automotriz de ensamble, es decir, el automóvil final? Solo 2%. La pregunta es, ¿podrían pagar mejor estos señores? ¿Sí? Las facilidades que les da el gobierno del valor agregado, solo 0.2% son impuestos. Y esta es una política premeditada. O sea, no me digan que es una ley económica, ¿sí? Es una política del gobierno. Ahí ven ustedes la distribución de valor agregado en ensamble de automóvil, no se los detallo, en camiones, en autopartes. Es un sector que estamos estudiando. Las remuneraciones por persona, ¿sí? En la autopartes, que es la segunda, el segundo renglón, las autopartes pagan menos que la industria manufacturera en su conjunto, ¿sí? Es cierto que la fabricación, la última automóviles y camiones pagan mejor, eso no lo he negado, ¿sí? Esta les va a interesar mucho, sobre todo a los economistas, porque a partir de la matriz de insumo como producto puede llegar a calcularse los encadenamientos productivos, ¿sí? Y esta gráfica pues es muy buena. ¿Por qué? Porque vean ustedes el primer renglón. El primer renglón es la fabricación completa del automóvil, ¿sí? Entonces, esos numeritos significan cuántas empresas para atrás y para adelante está encadenada esa fabricación de automóviles en México. Para atrás 1.0, 1.1 y para adelante 1.2. redúzcanle al concesionario que vende los automóviles. Es decir, es muy pobre el encadenamiento productivo, ¿sí? Que ha generado de tal manera que la esperanza de que la industria automotriz se va a convertir en multiplicadora para la vía de encadenamientos no se está dando, no es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tienen una estrategia internacional, es decir, ellas traen partes de Corea, de Sudáfrica, donde se les antoja. Y lo menos que le interesa es el desarrollo de México. En esto pueden ver la comparación de salarios, no me detengo, entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? En dólares por hora. México, por supuesto, es el más pequeño, ¿sí? Y en la terminal, que es donde pagan mejor, que es las columnas grises, México 6.65, Estados Unidos 35, Canadá 34, es decir, una diferencia abismal, a pesar de que sí pagan mejor que otras empresas en México. Es decir, los límites de un modelo productivo basado en los bajos salarios es lo que tenemos que preguntarnos de la parte productiva del modelo neoliberal. Bajos salarios y mercado interno, los problemas de la dependencia del mercado externo y sus fluctuaciones o problemas políticos, como en el caso de Trump. Los bajos salarios y su relación con la intensificación del trabajo, rotación de personal hacia el sector informal, repercusiones en la productividad, cómo se mantiene contenida la situación en el trabajo a pesar de que no hay huelgas, las demandas individuales, la rotación externa, es decir, decidir renunciar y luego a ver qué pasa. Puede llevar a crisis de productividad, puede llevar a crisis de productividad. Pero esta, llámenle ustedes el acta de difusión del modelo productivo neoliberal. Productivo, es decir, nada más fijándonos en la parte productiva. Dice el sabio Luis Videgaray, doctor en Economía, secretario de Estado del gobierno Peña Nieto, en una comparecencia en el Senado, 14/10/2017. Es público, lo pueden ver en los periódicos. Tenemos que ir más allá del modelo maquilador. No podemos conformarnos con atraer empresas que hacen procesos con muy bajo valor agregado y que por lo tanto pagan poco
Seguimos con un modelo maquilador de los años 70 y el TLC no ha cambiado esta realidad. No lo estoy diciendo yo. Tenemos que estar abiertos a esta discusión con propuestas concretas. Fin de fiesta. La CONCAMIN, su principal dirigente, declaración 0108-2017. En 16 años han desaparecido 1.8 millones de empleos que ganaban más de 5 salarios mínimos. A cambio se generan empleos mal pagados. No basta la apertura comercial. No nos iba a llevar a la riqueza la apertura comercial dentro del modelo neoliberal. El modelo basado en la maquila ha sido insuficiente para impulsar la industrialización de México. No se complementó con el fortalecimiento del mercado interno. Los salarios que no son mínimos no se pueden aumentar por decreto, ¿cierto? En México no existe tal figura. Es decir, no puede haber un decreto de aumento de salarios que no sean mínimos. Hace falta libertad sindical de los trabajadores y negociaciones colectivas con mínima intervención de las autoridades. Fin de la fiesta. Gracias. Bueno, ahora tenemos unos minutos para intercambio con el público. Adelante. Si fueran tan amables de platicarnos tantito de qué tamaño es la economía informal, de qué tamaño es esta población trabajadora, aunque sea deshilachada, respecto a desempleo, subempleo y otras variedades, y de dónde van a salir las energías sociales para tratar de salir de esta especie como de entierro colectivo en el que estamos sumergidos ahorita. ¿Más preguntas? Yo tengo un par de preguntas, tanto para el profesor Guillén como para el profesor de la Garza. Para el primer ponente son básicamente tres. Vos hablaste mucho del papel de la Reserva Federal y de las tasas de interés y de cómo eso afecta a la economía mexicana. En mi caso no soy economista y ese tipo de cosas están muy presentes en la prensa económica. En estos días Alejandro Nadal, economista de izquierdas, sacó un artículo que decía que el peje probablemente no podría hacer mucho en virtud de que el país no tiene soberanía macroeconómica. Si nos pudieras explicar un poco como para Lunis de qué significa eso, porque no me queda claro en términos generales pues sí, pero aún no se me olvida porque uno no es economista, es como eso. La segunda, muy en la línea, hablabas de los acuerdos comerciales, cómo Trump reniega de ellos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Bueno, y en la prensa económica y en la prensa mexicana siempre se le ataca, ¿no? Es que Trump propone economías cerradas y mientras que se trata de tener economías abiertas. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el hecho de que Estados Unidos esté cuestionando desde un populismo de derechas el libre comercio no puede ser para nosotros, digo pues mexicanos y latinoamericanos, pero bueno, específicamente mexicanos, una oportunidad, ¿cierto? Si podría serlo. Y también una pregunta adicional muy atada a esto. Para valorar la catástrofe venezolana, de por qué fracasó el gobierno progresista, se ha dicho mucho desde el gobierno de Maduro y los últimos años de Chávez, se ha dicho mucho que era porque dependía excesivamente del petróleo. 96% de las divisas venían del petróleo, se cae el precio de 100 a 30 y eso la acabó. Pero México entraría al ciclo progresista en otras condiciones, con más industria. Y mi pregunta es si eso posibilitaría una transición hacia un modelo progresista de manera más fácil. O sea, el hecho de ya tener industria, así sea maquiladora, exportadora, como decía el profe de la Garza, ya nos da una base como país para poder generar un proceso de cambio más allá del neoliberalismo, o no, o como esa industria está fundamentada para la exportación, difícilmente podría nutrir el mercado interno. Y ya la última para vos, profe Videntes, hablabas de que no, que antes del 82, antes de la crisis, fueron los años de crecimiento económico mexicano, que los tiempos de la industrialización sustitutiva, y sí, es un crecimiento de los más grandes de América Latina. Entonces, ¿qué habría que hacer para volver a una política de desarrollo endógeno, ¿cierto?, sin que se cometan los errores de la ISI? O más bien, o dicho de otra manera, ¿cuál fue el fracaso de la industrialización sustitutiva que ahora que queremos cuestionar el neoliberalismo, sí lo deberíamos hacer bien, ¿cierto? Eso.
Y para el profe de la Lanza tengo dos preguntas. La primera es, como ya hablando de Manuel López Obrador, ¿qué podría hacer un gobierno de Morena para efectivamente modificar estos modelos productivos de bajos salarios? Es decir, el modelo mexicano es atraer inversión extranjera a partir de una fuerza de trabajo muy barata. ¿Cuál es el margen de maniobra que se puede tener para en verdad empezar a modificar eso en 6 años? Y la segunda pregunta tiene que ver con el corporativismo. Si efectivamente López Obrador está en condiciones de su gobierno de empezar a minar el corporativismo, pues para poder tener negociaciones colectivas con mínima intervención de las autoridades y si eso es viable, ¿cierto? Una más. Mi pregunta es como ves. Por un lado, haciendo referencia a los dos expositores, dicen que debe haber un cambio de modelo, pero no el regreso a un modelo que en su momento dio buenos resultados en los años 60-70. Esto debido al contexto actual, que es totalmente distinto. Sin embargo, algunas variables permanecen intactas, como bien se mencionó, la oligarquía permanece en el poder y que se reproduce en los estados y en los 2.450 municipios. Y la inequitativa distribución del ingreso, bien se ve en las gráficas como el producto de la Garza, sobre el poder adquisitivo, pero aun cuando haya un cambio de liderazgo, ¿cómo se atacaría este problema? Que son los que no se han resuelto, a mi parecer, y por ende arroja la realidad para el país. Por otro lado, se dice que no basta con cambiar la política económica, sino también la monetaria, cambiaria y fiscal. Con respecto a la política fiscal, ¿qué se haría al respecto? Significa retomar lo que en su momento se propuso en los años 60, la propuesta de Nicolás Calvo, donde proponía que la recaudación tributaria es muy bajo, menos del 10%, y que proponía que fuera cercano al 20%, como los países desarrollados cercano al 40% y América Latina cercano al 20%. Gracias. Aquí tenemos la última pregunta aquí que levantaba la mano. Gracias, buenas tardes. Bueno, la primera sería dos rápidas para el doctor Guillén. La primera, en el contexto de que gane López Obrador y bueno, con el aumento de la deuda que nos estaba comentando de Enrique Peña Nieto, ante esa situación, ¿qué podría hacer Obrador teniendo ese problema, el principio de la deuda, y como segundo problema, el antecedente de la crisis de deuda en México? Entonces, ¿cómo lidiar con esos dos factores para poder generar mayor inversión pública, fortalecer el mercado interno y bueno, con base en eso generar crecimiento económico? La segunda sería para el doctor Enrique de la Garza, respecto al mercado interno y bueno, la histórica política de reducción salarial, llegando Obrador a la presidencia, ¿cómo podría lidiar con ese sindicato, con ese sector empresarial renuente a aumentar los salarios, propulsor de la concentración del ingreso? ¿Cómo podría lidiar con eso ya histórico que está en la conciencia, digamos, del empresariado? ¿Cómo lidiar con eso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos? Adelante. Bueno, voy a tratar de englobar algunas preguntas para en bloque, pero sí tratar de contestar una de ellas. Algunas de las preguntas que me hicieron me llevan a plantear, digamos, lo que ya no pude desarrollar en la presentación y que tienen que ver, digamos, con cuáles son los principales problemas que vendrían si López Obrador gana las elecciones, y a partir del 1 de julio y sobre todo a partir de diciembre. Yo señalaría primero las insuficiencias del programa económico. Es decir, el programa económico casi todo está centrado
en términos de que la corrupción es el principal problema de este país, lo cual es cierto, y si controlamos la corrupción, de ahí van a salir los centavos para poder desarrollar un programa económico y social, ¿no? Yo dudo que vaya a alcanzar y de que sea suficiente nada más con plantearlo en esos términos, pero bueno, así está planteado y obviamente tiene mucho que ver con la posición del propio AMLO y de su equipo de asesores, de no meter demasiado ruido en su relación con la oligarquía, hay que decirlo directamente. O sea, probablemente hay sectores de la oligarquía que ya entienden que si llega AMLO tampoco va a haber una catástrofe en este país, pero sí hemos visto un sector de la oligarquía, sobre todo el que está más ligado al Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, que han presentado una oposición muy fuerte, ¿no? O sea, a punto de vetar al candidato. Ahora en este momento dice, trabajaremos con el que llegue, pero ese es un punto. Es decir, insuficiencias del programa económico frente a un sector de la oligarquía, o de la oligarquía en su conjunto en términos más generales, que pues van a seguir tal vez una línea doble, pienso yo, o de cooptación o de desestabilización. Eso ha sucedido en otros procesos latinoamericanos y no hay que descartarlo. Sí, de cooptación en términos de decir, bueno, si de por sí el programa económico no pone en cuestionamiento el modelo neoliberal, pues vamos a hacerlo todavía más light, de manera de que no se tomen medidas importantes. Por ejemplo, la política salarial, que bueno, desde luego Enrique lo va a desarrollar tal vez en mayor detalle, pero quizás ese sea un punto que de entrada se tiene que plantear, la necesidad de elevar los salarios. No en una proporción, es decir, tal vez como un proceso de ajuste, puede ser un aumento tan radical, porque inmediatamente eso va a crear condiciones para que se acuse al gobierno de populista de estar provocando la estabilización del país. Entonces, ahí hay dos puntos, pues. La corrupción no basta para construir un programa económico, y dos, hay dos compromisos que van a limitar mucho la posibilidad de retomar el crecimiento. Uno es la idea del equilibrio fiscal, es decir, ya se ha aceptado que va a haber equilibrio fiscal. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Carlos Ursúa, que probablemente sea el próximo secretario de Hacienda, que fue a entrevistarse con gente de Wall Street y dijo, no se asusten, el gobierno de López Obrador es un gobierno que hoy es ser un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro izquierda, y vamos a respetar dos cosas que enfatizaban: el equilibrio fiscal y dos, la independencia del Banco Central. Entonces esos dos elementos, a propósito de su pregunta, pues limitan mucho la posibilidad de modificar la política macroeconómica. Por eso yo decía, lo que vamos a ver es más bien un gobierno de centro izquierda que realiza algunos cambios, que a lo mejor introduce políticas sociales o políticas salariales más activas, pero que no va a poder modificar de fondo la política macroeconómica. En ese sentido va a ser un gobierno como el de Lula, pero todavía más limitado, tanto por el contexto como por que Lula gozó de un ciclo de un boom de commodities que permitió, digamos, captar recursos en ese momento y desarrollar programas sociales, y tenía un banco de desarrollo que ahora está destruyendo Temer, pero que era muy poderoso. O sea, la activación de la banca de desarrollo fue muy importante en todo el periodo de crecimiento rápido en Brasil, ¿no? Entonces, insuficiencia y el problema de la independencia del Banco Central, yo creo que ninguno de los dos elementos los va a mover. Ya se dijo, se respeta la independencia del Banco Central, que insisto, los bancos centrales independientes, su función principal es acomodarse a los intereses de la globalización financiera, lo cual implica acomodarse a los intereses de un capitalismo muy financiarizado, en donde están el capital financiero, las grandes transnacionales y también la oligarquía mexicana y las altas esferas del gobierno que viven en ese mundo de financiarización. Tampoco estoy diciendo que debiéramos avanzar en romper con la globalización. Alguna vez algún
pensador dijo que no se sabe qué es peor en este mundo, si estar dentro de la globalización financiera o marginarse de la globalización financiera. No es una cuestión fácil, no es un cambio que esté en nuestras manos, pero es evidente que la globalización financiera es, yo diría, quizás el principal responsable o la principal responsable del estancamiento económico. Entonces, sin alterar esos parámetros, yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, cosas se pueden intentar. Insisto, con que haya ya un cambio, ya vamos llegando. Lo de Estados Unidos, de si podría ser una oportunidad para plantear una política ligada al mercado entero, sí, obviamente. Y la política de Trump, yo creo, primero, la política de Trump no la ubico como una posición nacionalista que pretende romper con la globalización, porque finalmente los intereses atrás del Estado norteamericano son intereses fundamentalmente financieros y transnacionales. No creo que la política de Trump vaya en contra de los... Lo que pasa es que hay una tensión, yo diría una tensión muy fuerte entre la protección y la necesidad de recuperar empleos en la economía norteamericana, fundamentalmente creo yo por razones políticas, porque el sector ultraconservador de ultraderecha en el cual se apoya Trump necesita de esas políticas ultranacionalistas para conservar su base de apoyo y ganar las elecciones de noviembre, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la política de Trump hay una ruptura radical con los intereses de la globalización. Yo creo que vamos a vivir una tensión entre los intereses precisamente del capital de seguirse globalizando en contra de las necesidades de ciertos estados nacionales de recuperar ciertas decisiones y de centrarse más en sus mercados. Habría que abordar más eso con más detalle. Lo del fracaso de la ICI, yo en algún trabajo de los últimos que estaba sacando en temas de desarrollo planteaba la idea, porque hay mucha literatura, incluso no solo en los neoliberales, sino incluso en autores que simpatizaban con el proceso del ICI, cuando se habla de la crisis del ICI, de decir el modelo se agotó. Primera cuestión, no se agotó porque no era un recurso natural. Un pozo petrolero se agota, un modelo no se agota. Los modelos entran en crisis. Y si bien es cierto que había contradicciones objetivas como el mercado interno insuficiente, la falta de exportaciones, todo lo que se ha señalado de limitaciones del ICI, eran contradicciones superables si había reformas que nunca se hicieron, ¿no? Entonces, para mí, los límites del ICI no fueron límites fundamentalmente o solamente económicos, fueron limitaciones políticas, es decir, lo que cambió fue la composición del bloque en el poder. La ICI comenzó con bloques en el poder populistas en el sentido de la clava, en los gobiernos tipo Cárdenas, en los gobiernos tipo Perón, etcétera, etcétera. Y por tanto la estructura de la clase dominante era una al comienzo del ICI y es una muy distinta al final del ICI. Y al final del ICI que teníamos una oligarquía que se había beneficiado del crecimiento del mercado interno, primero que era ya un capital monopolista, ya no era una burguesía pequeña o mediana, era un capital monopolista crecientemente transnacionalizado y que por tanto cualquier intento de reforma había que esquinarlo y por tanto esa oligarquía que se benefició del ICI fácilmente cuando vino el neoliberalismo, pues en el consenso de Washington encontró un camino para salvar sus intereses, ¿no? Ese sería un